8:26. La semana pasada veíamos cómo la Superintendencia de Información y Comunicación recibía a los representantes del canal de televisión Teleamazonas a propósito de una solicitud presentada por un colectivo, los LGTBI, a propósito de contenidos discriminatorios que de alguna u otra manera atentaban contra la dignidad de ciertos grupos sociales, como en este caso los LGBTI. En especial dos contenidos que no son ni siquiera una producción propia de Teleamazonas, y lo dijo su representante legal, sino de una productora independiente. Para hablar del tema, una de sus patrocinadoras está con nosotros desde Guayaquil. Diana Rodríguez, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Coméntenos, más allá del hecho administrativo, que entiendo ya la superintendencia ha tomado acción, ¿qué esperan ustedes por parte del canal y de esta productora a propósito de estos contenidos? Bueno, al momento no se ha presentado ninguna denuncia. La primera que hemos presentado ante la Superintendencia de Comunicación tiene que ver más bien es con la falta de atención al articulado 28, es decir, a la entrega de la solicitud de los videos que nosotros hicimos. O sea, más bien tiene que ver con una situación administrativa. Cabe recalcar que el medio de comunicación nos entregó los videos, pero días posteriores. Entonces, si nosotros revisamos la ley, dice máximo 3 días. Y entonces, justamente por eso nosotros presentamos la solicitud. Ahora lo que continúa dentro del proceso es de nuestra parte revisar cada uno de los videos y obviamente por cada una de las expresiones que encontremos elaboraremos una querella ante la Superintendencia de Comunicación. Ustedes, para hacer esta solicitud, obviamente ya tienen los videos en cuestión, van a hacer el análisis, pero a primera idea de lo que ustedes han visto o lo que han podido conversar entre ustedes, ¿qué contenidos son los que más afectan la sensibilidad según ustedes? No podríamos decir algo específico porque todavía lo estamos revisando. Justamente en el momento que presentemos la denuncia es porque ya habremos encontrado algo concreto. En todo caso, lo que sí puedo decir es que de forma general nos hemos topado, como por ejemplo, con muchas expresiones, no solamente con la población LGBTI, sino también para la población afrodescendiente, en donde en ocasiones son minimizados. Entonces, coincide mucho con la investigación que hizo el colectivo Gama de Cuenca, en donde indica que el 17% de los afrodescendientes son incluidos en esta comedia, pero siempre como ladrones o haciendo oficios básicos, que en todo caso en el tema del oficio básico no es reprochable, pero sin embargo no se muestra un abanico de oportunidades como se le daría a una persona caucásica, a una persona que no es mestiza, que no es afro. Entonces, lamentablemente eso es lo que forman los estereotipos y el imaginario dentro de la sociedad y a través de eso llegan a reproducirlo dentro de su día a día. Y eso es lo que obviamente nosotros pretendemos, o sea que estas pequeñas expresiones que posiblemente crean estereotipos y estigma, poco a poco sean modificados y en la medida de lo posible obviamente tengamos una mejor sociedad, ¿no? Y a pesar que a veces digan que no tiene que ver en absoluto o que el medio de comunicación no educa, en pocas palabras sí lo hace, indirectamente lo hace y tiene que ver justamente con una responsabilidad social que debe de obviamente cumplirse, tanto por los programas que se emiten, también como asimismo por el medio de comunicación. El productor, actor y director de esta producción, David Reynoso, lo ha dicho varias veces en algunos medios, y lo escuchaba la semana pasada, que ellos están dispuestos a conversar con ustedes o con cualquier grupo que se sienta afectado o herido en su susceptibilidad por sus contenidos para modificarlos, que en ningún momento su intención o los guionistas del programa han tenido la intención de ofenderlos. Con este cambio de criterio del productor y el principal actor de este grupo, ¿cambia para ustedes la realidad? ¿Desestimarían algún procedimiento administrativo con la ley o van a seguir con esto? Bueno, ocurre que eso es las declaraciones, pero todavía no sucede nada concreto. Entonces, hasta que no ocurra nada concreto, nosotros continuaremos con el proceso. Cabe mencionar también que esto ya no tiene que ver solo con la Asociación Silueta X o el colectivo LGBTI, sino más bien con otros colectivos que se han sumado a la querella. Tenemos cerca de 49 organizaciones a nivel nacional
e incluso nos hemos autonominado la Plataforma Nacional de Derechos Humanos. Entonces ya tendríamos que llegar a algún consenso en el momento de tal vez recibir alguna invitación de diálogo, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, repito, todavía eso no se ha concretado. Hay otros canales de televisión, porque básicamente en programas de televisión es donde se ven este tipo de contenidos que seguramente a ustedes o a muchos grupos de los 40 que usted me comenta no les agrada o consideran ofensivos. Repito, solamente son los canales de televisión y no voy a dar nombres ni citar porque no me compete. Pero ustedes analizarían también otros contenidos de otros canales de televisión donde hay parodias o contenidos de esta naturaleza que también podrían caer en esta figura que ustedes están buscando en estos programas? Por supuesto, ocurre que esto es un proceso, estamos iniciando con cierto tipo de programas, también hay otro estilo de programas dentro de lo que estamos tratando de hacer. Esto es una veeduría ciudadana prácticamente, e incluso tampoco no se va a enfocar solo a los medios televisivos, en un determinado momento pasaremos a las radios. Hemos escuchado, por ejemplo, que se maneja un lenguaje sumamente soez en horarios que la ciudadanía en general escucha. O sea, lamentablemente no puede suceder eso. O sea, si no hay lamentablemente una denuncia por parte de un colectivo, de una organización o de una persona, lamentablemente ellos seguirán haciendo lo que hacen. O sea, me refiero a las radios. O sea, yo he escuchado cuando voy en taxi, o usted puede encender Sí. a cualquier parte del día, y lamentablemente ese tipo de cosas no pueden ocurrir con una ley tan rica como tenemos en este momento. Por decirlo menos, es un lenguaje poco culto, por usar una expresión más de la Real Academia de la Lengua. ¿Creen ustedes que esta ley de comunicación efectivamente protege derechos como los de las clases, digamos, más que clases, sectores sociales como los LGBTI, como los afrodescendientes, como otras comunidades que de pronto se sentían antes marginadas, estereotipadas y que no había una normativa que las proteja? ¿Se sienten ustedes que efectivamente con esta norma sí se cumple el derecho de protección? Sí, en efecto. Incluso hay varias otras leyes que deberían seguir, si cabe el calificativo, el ejemplo de la Ley Orgánica de Comunicación. Lo que se ha hecho en el artículo 61 es un aterrizaje del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador. O sea, es una ley riquísima que ampara a un sinnúmero de poblaciones y que es una forma en donde nosotros podemos ejercer la ciudadanía, la responsabilidad ciudadana, justamente al poder utilizarla. O sea, es una ley sencilla, es una ley que solamente toca sentarse, leerla y ver si se cumplen los diferentes medios. Y a veces se escucha como, por ejemplo, estas cosas de la libertad de expresión. O sea, en absoluto. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su articulado 13, habla de libertad de expresión, pero también de responsabilidad ulterior. Es decir, yo soy responsable de lo que digo y lo que hago en los medios de comunicación, y de eso obviamente, reitero, tengo que hacerme responsable. No solamente la libertad de hablar y decir lo que a mí se me venga en gana, sino siendo responsable de lo que digo o de lo que expreso. Y en esa medida, también nuestra Constitución, en el artículo 18 y en la misma Ley Orgánica de Comunicación, habla de la libertad de expresión. O sea, todos los ecuatorianos tenemos libertad de expresión, pero obviamente tenemos que ser responsables de lo que decimos. Y eso es lo que lo hace a esta ley más rica. Somos un modelo de país, que obviamente estamos implementando una ley que lamentablemente en otros lugares no hay. Y eso hay que aprovecharla, y obviamente va a ayudar justamente al desarrollo psicosocial. Los seres humanos somos esclavos de lo que decimos y dueños de lo que callamos. Gracias, Diana Rodríguez. Muy gentil. Muchas gracias también. La representante del colectivo Silueta X a propósito de estos contenidos que están siendo observados por la autoridad competente. Vamos con Claudia Ceballos sin más información.